Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Abisag abriga a David en su vejez. Adonías aspira a ser rey. Betsabé y Natán avisan a David del complot de Adonías. David nombra rey a Salomón y este es ungido por Sadoc. La causa de Adonías fracasa. Y el rey David ya era viejo y entrado en años, y le cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Le dijeron, por tanto, sus siervos: «Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, para que entre en calor mi señor el rey». Y buscaron una joven hermosa por todo el territorio de Israel, y hallaron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció diciendo: «Yo reinaré». Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había contrariado en todos sus días, diciéndole: «¿Por qué haces esto?». Y también éste era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y había hablado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, quienes ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán y Simei y Rei, y todos los valientes de David no seguían a Adonías. Y Adonías mató ovejas y vacas y animales engordados junto a la peña de Soelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. Y habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: «¿No has oído que Adonías, hijo de Agit, reina sin saberlo David, nuestro señor? Ven, pues, ahora, y déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y preséntate ante el rey David y dile: «Oh rey, señor mío, ¿no has jurado tú a tu sierva diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y mientras estés tú aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y reafirmaré tus palabras». Entonces Betsabé entró en la alcoba del rey, y el rey era muy anciano, y Abisag, la sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: «¿Qué deseas?». Y ella le respondió: «Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales engordados y ovejas en abundancia, y ha convidado a todos los hijos del rey, y al sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército, pero a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey y señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, acontecerá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables». Y he aquí, mientras aún hablaba ella con el rey, llegó el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: «He aquí el profeta Natán». Cuando éste entró ante el rey, se postró delante del rey, rostro en tierra. Y dijo Natán:
Rey, Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales engordados y ovejas en abundancia, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar? Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y dicen, «Viva el rey Adonías». Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Ha sido este asunto ordenado por mi señor el rey, sin haber dado a conocer a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, «Llamadme a Betsabé». Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en mi lugar. Así lo haré hoy». Entonces Betsabé se inclinó rostro a tierra ante el rey, y haciendo reverencia al rey dijo, «Viva mi señor, el rey David, para siempre». Y el rey David dijo, «Llamadme al sacerdote Sadoc, y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada». Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, «Tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y haced montar a mi hijo Salomón en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta y diréis, «Viva el rey Salomón». Después subiréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar, porque a él le he ordenado para que sea gobernante sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, «Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David». Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron montar a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, y ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, «Viva el rey Salomón». Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se estremecía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo, «¿Por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo?». Mientras él aún hablaba, he aquí que llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, a quien dijo Adonías, «Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas». Y Jonatán respondió y dijo a Adonías, «Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron montar en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gión. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino,
Y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Y también el rey habló así: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vean mis ojos. Entonces todos los convidados que estaban con Adonías se estremecieron y se levantaron, y se fue cada uno por su camino. Pero Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó y fue y se asió de los cuernos del altar. Y le avisaron a Salomón diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él es digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. Y mandó el rey Salomón que lo trajeran del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Capítulo 2. David manda a Salomón guardar los mandamientos y andar en los caminos de Jehová. El rey David muere y Salomón reina. Se da muerte a Adonías, Joab y Simei. Abiatar es rechazado como sumo sacerdote. Se establece el reino con Salomón. Y llegaron los días en que David había de morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda el encargo de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con verdad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, te faltará un descendiente en el trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, y lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando sangre de guerra en tiempo de paz, y poniendo sangre de guerra en el cinturón que tenía sobre sus lomos, y en el calzado que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender en paz sus canas al Seol. Pero a los hijos de Barzillai, el Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque así vinieron a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Y he aquí, tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, quien me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba a Manahaim, pero él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes lo que debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, fue a Betsabé, madre de Salomón,
Y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su mirada para que yo reinara. Pero el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por voluntad de Jehová era suyo. Y ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, la sunamita, por esposa. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y fue Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla para la madre del rey, quien se sentó a su diestra. Y ella dijo, te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, que se le dé a Abisag, la sunamita, por esposa a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, la sunamita, para Adonías? Pide también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su propia vida ha hablado Adonías esta palabra. Ahora, pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho una casa como me lo había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, el que arremetió contra él y murió. Y al sacerdote Abiatar dijo el rey, vete a Anatot, a tus campos, pues tú eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en las que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho en Silo sobre la casa de Elí. Y llegó la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, aunque no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía en el tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará caer su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 hombres más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre,
Pero sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá paz perpetua de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y el rey puso a Sadoc como sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo llamar a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí ni a una parte ni a otra. Porque ten por cierto que el día en que salgas y pases el torrente Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre caerá sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Y aconteció que pasados 3 años, 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces se levantó Simei y ensilló su asno y fue a Gat a ver a Aquis, a buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Se le dijo luego a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te advertí diciendo: el día en que salgas y vayas acá o allá, ten por cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová ni el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho recaer el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, quien salió y arremetió contra él y murió. Y el reino fue confirmado en manos de Salomón. Capítulo 3. Salomón ama a Jehová y guarda sus mandamientos. Jehová se le aparece a Salomón y le promete un corazón sabio y entendido. Salomón juzga entre 2 rameras y determina quién es la madre de un niño. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová y los muros alrededor de Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días no había aún casa edificada al nombre de Jehová. Y Salomón amó a Jehová, y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Salomón ofrecía 1000 holocaustos sobre aquel altar. Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy muy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y le agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti entendimiento para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que había sido un sueño. Y fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del convenio de Jehová, y ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también hizo banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo di a luz, que ésta dio a luz también, y estábamos juntas, ningún extraño estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, mientras tu sierva estaba durmiendo, y lo puso a su lado, y puso a mi lado a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: «Esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No, el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Y dijo el rey: «Traedme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: «Partid en 2 al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Pero la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4. Se enumeran los oficiales de la corte de Salomón. Salomón gobierna en paz y en prosperidad sobre un reino extenso. Su sabiduría y prudencia exceden a las de todos los hombres. Y el rey Salomón fue rey sobre todo Israel. Y estos fueron los oficiales que tuvo: Azarías, hijo de Sadoc el sacerdote; Elioref y Ahías,
hijos de Sisa, escribas; Josafat, hijo de Ahilud, cronista; Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército; y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores; y Zabud, hijo de Natán, era ministro principal y amigo del rey; y Ahisar era mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre el tributo laboral. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerle durante un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en los montes de Efraín, el hijo de Decar en Macás y en Saalbim y en Bet-Semes y en Elón Bet-Anán, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también Soco y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por esposa a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, y en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerrojos de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim. Ahimaas en Neftalí. Este tomó también por esposa a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar en multitud, y comían y bebían y se alegraban. Y Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con Egipto, y le traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Y las provisiones de Salomón para cada día eran 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, y 20 bueyes de pasto, y 100 ovejas, sin contar los ciervos, y las gacelas, y los corzos, y las aves engordadas. Porque él señoreaba en toda la región que estaba al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al encargo que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento muy grandes, y grandeza de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón fue mayor que la de todos los hijos del oriente, y que toda la sabiduría de los de Egipto. Y fue más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esraíta, y que Emán y Calcol y Darda, hijos de Maol,
y su fama fue conocida entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó acerca de los animales y de las aves y de los reptiles y de los peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, y de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Capítulo 5. Salomón solicita la ayuda de Hiram para conseguir madera para construir el templo, y éste se la da. Los israelitas labran piedras y cortan madera para el templo. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová su Dios, a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Y ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Y he aquí que he determinado edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová habló a mi padre David, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que no hay ninguno entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios». Y aconteció que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: «Bendito sea hoy Jehová, que ha dado un hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Y envió Hiram a decir a Salomón: «He oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que tú desees acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí haré que las desaten, y tú te las llevarás y cumplirás mi deseo al dar de comer a mi casa». Dio pues Hiram a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Y Jehová dio a Salomón sabiduría como le había prometido. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron un pacto entre ambos. Y el rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los enviaba al Líbano en relevos de 10,000 cada mes por turno. Y así se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de la leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 canteros en el monte, sin contar los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a su cargo la gente que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas y piedras labradas para los cimientos de la casa. Y los obreros de Salomón y los de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon la madera y las piedras para edificar la casa. Capítulo 6. Salomón construye el templo. Jehová promete morar entre los israelitas si son obedientes. Se describen los adornos del templo. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová.
Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, adosados a las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cuartos laterales alrededor. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la construyeron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Construyó pues la casa y la terminó, y recubrió la casa con vigas y tablas de cedro. Y así edificó aposentos de 5 codos de altura alrededor de toda la casa, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. Y vino la palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con respecto a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos y cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón construyó la casa y la terminó. Y recubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las paredes del techo. Recubrió también el suelo con madera de ciprés. Asimismo, edificó los 20 codos del fondo de la casa con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo. Así hizo en la casa un santuario interior, que es el lugar santísimo. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y la casa estaba recubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y preparó por dentro el lugar santísimo que estaba en el interior de la casa, para poner allí el arca del convenio de Jehová. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura, y lo revistió de oro purísimo. Asimismo recubrió el altar de cedro. De manera que Salomón recubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del lugar santísimo con cadenas de oro, y lo recubrió de oro. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba delante del lugar santísimo. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y recubrió de oro los querubines, y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y recubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera.
Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines y de palmeras y de botones de flores, y las recubrió de oro, y recubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Y edificó el atrio interior con 3 hileras de piedras labradas y con una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, puso los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue terminada la casa con todos los detalles y con todo lo especificado. La edificó, pues, en 7 años. Capítulo 7. Salomón construye su casa. Hiram de Tiro hace las 2 columnas, el mar de bronce fundido, las 10 basas, las 10 pilas y todos los enseres para el templo. El mar de bronce fundido, pila bautismal, descansa sobre los lomos de 12 bueyes. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a la otra en grupos de 3. Y todas las puertas y los postes eran cuadrados, y una ventana estaba frente a la otra en grupos de 3. También hizo un pórtico de columnas que tenía una longitud de 50 codos y una anchura de 30 codos, y un pórtico estaba delante de las primeras columnas con sus columnas y una cubierta en su parte delantera. Hizo asimismo el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo recubrió de cedro de un lado del suelo al otro. Y en la casa en que él moraba había otro atrio dentro del pórtico de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa de la misma obra de este pórtico para la hija de Faraón, a la que había tomado por esposa. Todas aquellas obras eran de piedras costosas, labradas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Y el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y de allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también en el atrio interior de la casa de Jehová y en el pórtico de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Y estaba lleno de sabiduría y de inteligencia y de saber en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura, y rodeaba a una y otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel.
e hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la red, para recubrir con ellas los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Y los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Y había también capiteles sobre las 2 columnas junto a la protuberancia que estaba al lado de la red, y había 200 granadas en hileras alrededor de los 2 capiteles. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde todo alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 hileras, las cuales habían sido fundidas junto con el mar. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de 1 palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Asimismo, la obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y sobre las molduras de la basa, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas guirnaldas de bajo relieve. Y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había unos soportes de fundición debajo de la fuente, con guirnaldas a cada lado. Y la boca de la pila entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y era su boca redonda, de la misma hechura del remate, y era de 1 codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los soportes de los ejes de las ruedas salían de la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Los soportes de sus ejes, sus rayos, y sus cubos, y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, los 4 soportes de las 4 esquinas de cada basa, y los soportes eran de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una banda circular de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y marcos, los cuales eran de una sola pieza. Y en las tablas de las molduras y en los tableros grabó entalladuras de querubines y de leones y de palmeras, según el espacio de cada uno, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Asimismo, Hiram hizo fuentes, y tenazas, y tazones. Así acabó toda la obra que hizo para el rey Salomón para la casa de Jehová. A saber, 2 columnas y las partes redondas de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían las 2 partes redondas de los capiteles
que estaban sobre la cabeza de las columnas, y 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir las 2 partes redondas que estaban sobre las cabezas de las columnas. Y las 10 basas, y las 10 fuentes sobre las basas, y un mar, y 12 bueyes debajo del mar, y calderos, y tenazas, y tazones, y todos los utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón, para la casa de Jehová, eran de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y dejó Salomón todos los utensilios sin pesarlos por la gran cantidad de ellos, ni tampoco se determinó el peso del bronce. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo las copas y las despabiladeras y los tazones y las cucharillas y los incensarios, todo de oro purísimo. También eran de oro las bisagras de las puertas de la casa de adentro, las del lugar santísimo y las de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, la plata, el oro y los utensilios, y lo puso todo entre los tesoros de la casa de Jehová.